Hola amigos, qué bueno verlos nuevamente. Lo más importante es que ustedes me ven. Queremos enviarle un saludo a nuestro buen amigo Arturito Castañeda. Él viaja por el mundo, es uno de nuestros pilotos aviadores. Pero que el Señor me lo bendiga donde esté y que también siempre ve nuestros videos de la lección de escuela sabática. Pasando a lo siguiente, miren qué interesante. La lección de escuela sabática dice misión en las regiones más alejadas. Es interesante porque hay una pregunta que aquí la lección de escuela sabática plantea y dice cuál es el trasfondo de las ciudades más alejadas. Hay citas bíblicas, nos da Jueces 3:6, o sea, capítulo 3 del libro de Jueces, y el verso 6 nos habla un poquito de estas regiones. También nos está hablando en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versos 1 en adelante. Veamos lo siguiente. Dios dejó claro dos conceptos. Le pidió a los hebreos que cuando ingresaran a la tierra prometida no se mezclaran con los paganos. Él se los pidió por dos sencillas razones. Primero, los principios en la vida son diferentes. La educación que el pueblo de Dios debería de recibir es muy diferente a la que recibe ahora. Es interesante que cuando uno revisa estos trasfondos históricos en las ciudades, encontramos dos cosas. A un pueblo que no superó la prueba. Dios les probó. El asunto serio es que a veces nosotros o caemos en la tentación o la superamos. En el libro de Jueces capítulo 3 versos 6 encontramos el relato que el pueblo judío vino y lo primero que hizo fue emparentarse con las mujeres cananeas, y eso a Dios no le agradó. Dios había hecho advertencias claras acerca de estas cosas. Les dijo que si lo hacían, no podrían irse los cananeos delante de ellos. Este principio se practicó en la antigüedad, pero Dios nos muestra que Él preservó la descendencia de su pueblo, no practicando estos principios. Por ejemplo, Abraham, en el libro de Génesis capítulo 12 del 1 al 5, sale, es llamado de Ur de los Caldeos para transitar por todo el desierto de Canaán, pero él sale con su esposa. Y cuando le toca escoger esposa a Isaac, él delega una responsabilidad a Eliezer y él manda a traer a una familiar de Isaac. ¿Por qué? Por los mismos principios de educación y para preservar la simiente santa de Dios. La Biblia relata con claridad que en Génesis 24 Dios le pidió a Eliezer mediante Abraham que si no quería venir ninguna pariente a vivir con Isaac, no volviera a Isaac para allá. Pero Dios tenía objetivos claros. Dios tenía que cumplir su voluntad. Encontramos que más adelante Isaac y Rebeca tienen dos gemelos. O sea, un par de gemelos. Estamos hablando de Jacob y Esaú. Y dice la historia que Esaú buscó mujeres cananeas y dice que Rebeca tuvo una gran amargura con ellas. Entonces el principio aquí es evidente. Primero encontramos a un pueblo desobediente. Ya en el libro de Jueces capítulo 2:10 dice que cuando Josué fue sepultado en Timnat-Sera, dice que hubo una generación que no conoció a Jehová y que su degradación fue al final de todo contraer matrimonio con mujeres cananeas. La Biblia nos enseña claramente que aquí hay errores, no errores que son un juego, sino errores en serio. Y este es un problema serio. A veces nosotros hoy en nuestro tiempo pensamos que
podemos hacer noviazgos misioneros. Y eso no es así. Es un modo equivocado, es una idea mal vendida por parte de Satanás que nosotros pretendamos practicar esto. Porque en la Biblia hay ejemplos claros que Dios no anhela que sus hijos repitan esta historia. Es interesante que estas regiones alejadas sí conocían de la palabra de Dios y de las mismas bendiciones de Dios, porque en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, encontramos el relato que Hirad, el rey de Tiro, se entera que David había muerto, pero que Salomón había sido ungido en su lugar. Y Salomón hace ver las bendiciones que Dios había recibido y solicita la ayuda para la construcción del templo. Eso está muy bueno, porque aquí a esta ciudad pagana Salomón estaba enseñando que Dios existía. Pero Salomón se equivoca. En el capítulo 11 del mismo libro encontramos el relato que él emparenta con una mujer sidonia y también con la hija del faraón. Y dice que las mujeres fueron la causa de que el corazón de Salomón se desvió. La palabra de Dios nos enseña con claridad que Salomón tuvo 700 mujeres o 700 reinas y 300 concubinas, pero dice que Salomón levantó santuarios complaciendo a las mujeres paganas, a los dioses, y uno de ellos fue Moloch. Este dios tiene varios nombres en la Biblia, tiene un nombre como Milcom. El libro nos relata que este dios era muy probable que uno de los sacrificios que se hacía era el sacrificio de los niños. Se colocaba al niño en las manos de ese dios y cuando ese niño lloraba, ese niño caía al fuego y las trompetas le silenciaban. ¿Hasta dónde llegó Salomón después de ser un rey sabio? El relato bíblico nos enseña claramente que cuando nosotros no ponemos en práctica los principios de la Biblia, nuestra vida, amigos, se vuelve un enredo. Vea usted, estamos dando una de cal, como dicen en Guatemala, dicen que a veces uno da una de cal y una de arena. Consultemos la Biblia, consultemos lo que dice la lección de escuela sabática y cómo estas ciudades fueron alcanzadas de cierto modo, de maneras correctas y de formas equivocadas. Pero Dios es el que nos puede ayudar. Alguien dijo: árbol que crece torcido, nunca sus ramas se endereza. Pero yo digo, árbol que crece torcido, solo Cristo lo endereza. Oremos para que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir una vida plena en Él.